Buenos días, Sergio. Hola, buenos días, Fátima. ¿Cómo estás? Muy entusiasmada de esta mañana estar contigo compartiendo escenario para compartir con toda la audiencia lo que hemos preparado sobre APIs. ¿Y tú qué Es tal? excelente. Pues bueno, igual, también esperando el día que llegara para compartir contigo esta sesión donde vamos a hablar de cómo utilizar las APIs de Dataverse o cualquier otra con Power Apps por medio de conectores. Pero bueno, conmigo está Fátima Blancas, ella es CEO y Microsoft MVP en el área de Office y es la CEO de IT Proof Corporation. Obviamente es una amiga ya de hace tiempo, la comunidad nos hizo que nos encontráramos y bueno, ya hace un par de años que pues, tenemos la amistad y hemos compartido eventos, hemos organizado, hemos participado uno o el otro. Bueno, es un gusto estar aquí contigo, Fátima. Gracias, Sergio. Y conmigo, para los que no te conozcan, Sergio Macías. Él es Solution Architect and Delivery Center Manager en Solution Metrics. Y por supuesto, es uno de los MVPs en Business Apps en México, uno de los pocos MVPs que tenemos en esa categoría. Así que muy feliz de estar compartiendo hoy este escenario, además de las otras oportunidades que hemos tenido de compartir. Como bien lo dijiste, la comunidad nos une y pues aquí estamos haciendo algo que tanto nos encanta. Correcto. Bueno, pues para los que estén ya conectados, por favor, si le pueden tomar una foto, este es un código QR que los va a llevar al link que precisamente está en pantalla. Es el curso que se encuentra en el Learning Pad de Microsoft. Obviamente es un apartado del curso completo para Power Platform y este link los va a llevar a ese curso para que puedan, obviamente, continuar con él. Si ya estuvieron leyéndolo y van a seguirnos a nosotros conforme vayamos en este evento, me parece genial. Les comento, las preguntas las vamos a dejar al final. Entonces las pueden ir haciendo en cualquier momento, no tienen que esperarse al final para que no se olviden cuál era su pregunta, pero las vamos a contestar al final en conjunto con algunas preguntas que vamos a hacer para evaluar pues el conocimiento aprendido el día de hoy. Y bueno, antes de esto, para quien nos quiera seguir, arroba JYDITBV, Heidi BV, que es mi segundo Heidi, nombre. En HeiditBV Twitter, así me en pueden encontrar Twitter, en Twitter. excelente. Y X Macías X, un servidor. Y pues bueno, vamos a arrancar porque la verdad es que como siempre, siempre en cada sesión decimos, hay mucho contenido y el tiempo a veces es un poco ilimitado. Bien, nuevamente por acá está el link. Eh, Justo así es como debe de aparecer una vez que abran la página, descubrir y utilizar las APIs web con Power Apps. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Cuáles son los objetivos para aprender? Vamos a ver cómo crear un conector personalizado con Azure API Management. Obviamente, Azure API Management es todo un concepto fuera de esta sesión, que también está dentro del Learning Pad, para los que quieran leerlo. Estamos asumiendo que ya tenemos como ese prerequisito o ese training. Otro de los objetivos es vamos a crear un conector personalizado con un documento de OpenAPI. Vamos a hablar también un poco acerca de qué es OpenAPI. Y obviamente vamos a utilizar el conector que acabamos de crear en una de las aplicaciones de Power Apps para llamar a un API web e incluso vamos a ver cómo se podría utilizar o consumir desde Power Automate. Genial. Sí, no Bueno, olviden dejarnos sus mensajes. sí, correcto. Estamos en vivo, esta sesión es interactiva, vamos al final interactuar un momento con ustedes y las preguntas. Entonces no se les olvide dejarnos cualquier duda o pregunta. O decirnos de dónde se están conectando, si ya tomaron café o si es la tarde o la noche para ustedes. Correcto, digo, este evento la verdad es que estamos muy contentos porque tuvo una sede en Buenos Aires. Muchos de nuestros compañeros se encuentran ya de forma presencial y bueno, pues contentos de que esto, la TAM cada vez se haga más presente en eventos como estos. Agradecer a Microsoft por la consideración, por el espacio como siempre, de poder compartir el conocimiento con nuestros compañeros y sobre todo más importante, pues en la lengua en la que hablamos y que, bueno, obviamente es mucho más sencillo
aprender que a veces haciéndolo en algún otro idioma. Así es. Así que esperamos que el contenido les sea de mucha utilidad. Bien, Sergio, pues, ¿qué vamos a hacer hoy? Bien, Bien, bueno, pues, perdóname, adelante. ya sé, no te preocupes. Bien, pues como ya les dijo Sergio, tenemos por ahí considerados 3 puntos clave para esta sesión. Pero bien, ¿por qué son importantes? Hoy en día tenemos ya un paquete, digamos, de soluciones, de herramientas que están integradas dentro de la plataforma de Microsoft 365, que muchos de ustedes ya tienen hoy disponible como una suscripción en sus organizaciones. Pero dentro de estos componentes vienen algunos que comienzan a dar mucho mayor poder a los usuarios que hoy en día tenemos que estar en procesos, digamos, normales de la empresa. ¿Qué tipo de procesos? Bueno, la cadena de suministro, el control de documentos, la información que está en el core de nuestro negocio. Y para ello, muchos de ustedes seguramente ya habrán detectado que Power Platform en sí ofrece una gran cantidad de soluciones, pero que muchas veces quisiéramos conectarlo a fuentes de datos que son medios que no están normalmente conectados con esta plataforma, aunque ya hay una gran cantidad de conectores para diferentes fuentes de recursos, digamos las tradicionales, tal vez algunos CRMs, algunos ERPs o incluso algunos sitios donde comúnmente podemos extraer información. Puede ser que nos encontremos con que el core de nuestro negocio ya tiene ciertos sistemas. Ya hay algunas fuentes que nosotros utilizamos, quizá sistemas desarrollados en casa o quizá algunas fuentes de plataformas que no están todavía actualizadas porque la necesidad del negocio así lo dicta. Pero, ¿qué pasa si necesitamos hoy empezar a empoderar a nuestros usuarios? Bien, pues de eso vamos a platicar hoy. Así es que toda la explicación inicial está orientada hacia eso, que ustedes comprendan cuál es el poder que tienen las APIs o APIs, como ustedes las conozcan, y cómo esta tendencia de low code puede impactar en sus organizaciones para llevar mejores soluciones y sobre todo separar esta parte que muchas veces se ve como un paradigma. Todas las soluciones que tengan que ver con sistemas recaen únicamente en un departamento, cuando hoy en día podríamos empoderar a nuestros usuarios. ¿Cómo ves, Sergio? Pues la verdad es que pudiéramos pensar que la evolución de estas apps de low code pudieran terminar con muchas carreras de desarrolladores, pero la verdad es que eso es cuando solo estás en la superficie y crees que todo sería low code, pero sin embargo, el equipo de desarrollo siempre hay una tecnología que va evolucionando también de su lado y cada vez se hace más robusta y más compleja y que sin esa área realmente nosotros aún no podríamos continuar haciendo o conectando todas estas soluciones de distintas tecnologías, plataformas, porque ellos son los que en algún punto de este puente, de esta conexión que se hace entre todas las plataformas, ellos al final siempre están construyendo algo que hace que podamos conectarnos, aun y que para nosotros visualmente no veamos todo este código que se genera alrededor de esto. Así es, y qué bueno que lo mencionas porque, aunque vamos a hablar de ello más adelante, es importante que dejemos claro desde hoy, el paradigma es todo tiene que recaer en el departamento de sistemas y ellos muchas veces están saturados, pero sin el poder, sin este esquema que hablaremos en un momento de desarrollo tradicional, quien le pega a la tecla de manera muy fuerte, que hacen desarrollos muy sólidos, no podríamos entonces conectar todo el poder con estas herramientas de low code. Definitivamente no se podrían potenciar. Correcto. Y bueno, como habíamos dicho, los objetivos son muy claros. Vamos a aprender cómo hacer este conector personalizado, cuál sería uno de sus casos de uso, obviamente partiendo de un escenario eh, básico y vamos a crear este conector a partir de una API que ya está implementada en Azure API Management. Obviamente eso es algo que previamente se hizo. Vamos a crear el conector incluso desde un documento de OpenAPI y vamos a probar cómo funciona. ¿Qué requisitos necesitamos? Bueno, al final, si no estamos viendo código, debemos de tener algún conocimiento básico o entendimiento de los conceptos de API Web o HTTP Request, es decir, cómo funcionan estas llamadas y cómo es que mandamos la información, sin entrar en el
cómo, más bien, sino es qué información se envía. Obviamente, una suscripción hacia Azure, que obviamente si estamos haciendo este entrenamiento, podemos conseguir una prueba gratuita de 30 días. Y necesitamos, una vez que tengamos la suscripción, crear un grupo de recursos para poder de ahí utilizarlo. Cuando estemos ahorita viendo la parte de la demo, vamos a hacer alguna ejecución de algunos comandos y algunas de las situaciones con las que nos pudiéramos topar y que me gustaría compartir para que no pierdan tanto tiempo buscando la solución o el porqué de esa situación. Si ustedes llegaran a recibir un mensaje cuando están corriendo los comandos, por ejemplo, el primero que pudiera ser subscription is over quota for SKU. Esto es que necesitamos cambiar de locación nuestro deployment de Azure. Si estamos intentando en el este de Estados Unidos, bueno, cambiémoslo al oeste o al centro de Estados Unidos. Si tienes múltiples suscripciones, es decir, si tu usuario está ligado, ha sido invitado a distintos tenants, bueno, necesitamos hacer un login hacia Azure con especificando el tenant del cual queremos utilizar los recursos. Esto es si estamos fuera de un ambiente de pruebas. Todo esto obviamente va a tener sentido en cuando entremos a la demo. Y es muy importante que al importar el archivo de OpenAPI, que es este archivo que tiene como el esquema de nuestro servicio web, verifiquemos que la URL que vamos a utilizar de nuestra API Management sea el del servicio de Azure. Entonces, esto obviamente va a quedar para que lo puedan revisar posterior al evento y cuando estén haciendo la ejecución del entrenamiento, bueno, sepan si tienen algún problema. Qué buenos consejos, Sergio. Gracias, Fátima. Y pues bueno, esta es una idea, nos vas a explicar del concepto de una API. Sí, quisimos hacer un alto en este tema porque aunque ya comienza a sonar muy fuerte este tipo de conexiones API, nos parece que todavía podría haber una nube ahí de, bueno, cuál es el poder y para aquellos que apenas están explorando, quisimos hacer un alto. Bueno, ¿por qué son importantes las APIs? Bueno, porque al final todos nosotros tenemos hoy necesidad de conectarnos a diferentes servicios. Si nosotros queremos tener más poder, si nosotros queremos extraer información, hablábamos en el inicio, en la introducción, de que pudieran ser servicios ya existentes de algunos tipos de proveedores de aplicaciones, como los CRMs, los ERPs, o servicios que estén en los sistemas de mi empresa. Pero bien, ¿cuál es el efecto en sí? Lo que ocurre con una API es que nosotros somos ese, digamos, persona que solicita un servicio. Hablemos, por ejemplo, de un restaurante. Cuando nosotros vamos a un restaurante, lo que hacemos es tomar una carta, hay un mesero que nos toma una orden y se va a la cocina, donde suceden una serie de procedimientos, una serie de procesos que nosotros no tenemos en conocimiento. Lo único que nosotros estamos esperando es una respuesta, es decir, el plato que hayamos ordenado, nuestra orden completa. Pero detrás están sucediendo algunas otras cosas, como quizá una cadena de suministro que esté involucrada, por otro lado, quizá un procedimiento con la limpieza, con la preparación de los alimentos, con servir propiamente el plato hasta la presentación y entonces que me lo puedan llevar. Bien, pues eso es exactamente lo que ocurre con las APIs. Nosotros, al hacer una solicitud a través de un componente como este, lo que estamos haciendo es una petición. Detrás, ese es el efecto que tiene lo que mencionaba Sergio. Detrás existe una serie de códigos de instrucciones que serán las que devuelvan cualquiera de las características de los métodos que estamos señalando aquí. Y aquí hablamos en general del tipo tradicional de conexiones, ¿correcto, Sergio? Sí, así es. Es decir, estos son los métodos que si bien el API debe de tener para poder satisfacer la mayoría de los escenarios, en donde los métodos de la izquierda son la explicación que está en la derecha. Es decir, para crear información, hacemos un post hacia el API. Si queremos hacer una lectura, entonces tomamos un get. Y bueno, obviamente, probablemente no tengamos que definirlas, porque esas van a estar previamente definidas
en nuestro API, pero es importante al menos saber de qué estamos hablando para que podamos en algún momento tener alguna conversación con estos equipos y entender qué es lo que está sucediendo. Así es, y en esto justamente entran todos estos conceptos que hemos estado comentando. Toda esta evolución a la que se van a enfrentar las organizaciones, porque hoy en día, y bueno, por muchos años siempre ha sucedido así, los que están dentro de los departamentos son quienes conocen los procedimientos, quienes conocen fuertemente cómo funciona esa actividad que ellos realizan para el core del negocio. Si ellos son quienes conocen el proceso, el procedimiento, son entonces quienes podrían tener mucha mayor flexibilidad en este proceso de innovación que queremos integrar dentro de las organizaciones. Pero para eso hoy se habla de esta tendencia, la creación de equipos de desarrollo de fusión, en el que vamos a integrar a diferentes perfiles, desde aquellos que están en el esquema de desarrollo tradicional, los que son los usuarios clave de negocio, me gusta llamarlos así, usuarios clave, estos que conocen el procedimiento y que para efectos de este proceso de integrar aplicaciones de low code, les llamaremos los desarrolladores civiles o los citizen developer. Ellos serán quienes, a partir de entender qué es lo que requieren, requiero escribir, requiero consultar, requiero actualizar información, tal vez como lo vamos a ver en el escenario que más adelante vamos a explicar, hablaremos de un inventario. Entonces, ahí es justamente donde entra. ¿Quién conoce la necesidad de lo que hay que hacer con el inventario? ¿Quiénes son los otros involucrados? Y por eso es que formamos estos equipos de fusión para que sea esta persona, este usuario, Citizen Developer, quien solicite al desarrollador tradicional de nuestro departamento de sistemas qué es lo que necesita para poder conectarse. Al final, esta información será utilizada dentro de Power Platform. ¿Correcto? Así es, sí, ese es el objetivo, es decir, no tener que investigar y saber y ponernos de acuerdo y esperar a que el equipo de desarrollo genere y cumpla con todas pues, sus parámetros de calidad, sino que nosotros podamos hacer uso de ellos sin estar al pendiente de qué sucede detrás de esa API. Obviamente estamos hablando donde hay equipos asignados y que cada quien toma su rol y toma las decisiones de lo que sucede. El escenario es este, digo, a 60,000 pies de altura, podemos decir que existe una API donde gestiona los inventarios, que es un escenario muy común, que siempre tenemos esta necesidad de comunicarnos con RPs o con sistemas dedicados a inventarios. Bueno, para esto vamos a generar justo en medio de la comunicación de Power Apps y los sistemas de inventarios, nuestro conector personalizado. Este ya va a estar conectado de alguna forma por medio de una seguridad para solo nosotros consumirlo y estar haciendo uso de toda la información de esa API. Así es, pero bueno, pues importantísimo que lo mencionemos. Todo esto va a requerir una actualización en las habilidades que tienen hoy nuestros colaboradores. Esto ha sido una cuestión que ha estado muy en el centro de la conversación porque se habla de que se está transformando la manera en cómo estamos llevando la innovación a las organizaciones y que todas aquellas que no hagan estos procesos de actualización, que no cambien la manera en cómo están trabajando con la información, al no poder analizarla, al no poder tener una respuesta rápida en sus datos, podrían entonces quizá entrar en riesgo, quizá incluso perder mercado, perder esquemas de productividad o verse reducidos en esa situación. Por eso es que es muy importante que hoy visualicen quiénes son esos usuarios clave, cómo pueden integrar estos equipos de fusión que pueden estar integrados de diferentes perfiles. Ya mencionábamos el ejercicio de cómo va a estar integrado hoy todas estas características en un ejercicio de inventarios, pero que al final no es que esté limitado a un número de personas, sino más bien ustedes identificarán quiénes son esos usuarios que le pueden aportar valor a la construcción de la solución, ya sea porque están en campo y nos pueden retroalimentar sobre cuál es el efecto real de lo que se está buscando solucionar, y aparte los que estamos en corporativo, qué está pasando con esas personas que pueden o deberían entonces proporcionar esta información para que entonces se puedan crear estos conectores personalizados.
Así es. Sí, obviamente es importante identificar y asignar las responsabilidades de quiénes son los que van a realizar o ejecutar cada una de sus tareas. Entonces, bueno, el escenario que vamos a plantear es, como les decíamos al inicio, existe ya un servicio, obviamente, hacer un servicio desde cero, publicarlo en Azure, después ver cómo hacer el conector, pues necesitaríamos prácticamente mediodía probablemente para ver todo el escenario. Entonces vamos a partir de que existe este servicio de gestión de inventarios, que si bien no vamos a ver detalles de vamos a alterar un inventario, un almacén, sino estamos asumiendo que ese es el servicio que existe y que el escenario que queremos plantear es precisamente el cómo comunicarnos con aplicaciones. Muy bien. Este es uno de los primeros pasos de cómo crear nuestro conector personalizado. Definitivamente, vamos a ver ahorita el detalle. Pero si ustedes tienen ya experiencia con la Power Platform y han utilizado distintos conectores en Power Automate o en Power Apps, pues pueden entender o recordar que cada uno de estos conectores tiene seguridad y tiene una conexión. Si bien esas conexiones se generan y se guardan también dentro de la plataforma para poder hacer mucho más fácil la vida del ciclo de las aplicaciones, es decir, cómo nos movemos de un ambiente a otro y que las conexiones también se puedan mover de forma sencilla. Por eso, del lado derecho tenemos todo lo que tiene que ver con el motor del API, todo el sitio donde está publicado, donde está hosteado, donde está toda la lógica. Vamos a después a generar este conector personalizado, el cual tiene una conexión, la cual guarda las credenciales y que Power Apps obviamente al final va a consumir. Y esto ya obviamente nos está garantizando que la seguridad de ese API y el envío de la información pues no está expuesto a que cualquier persona pues lo pudiera utilizar. Bien, pues vamos a entrar entonces a la demo. Fátima, si te parece, y creo que siempre es el momento que esperamos más. Obviamente hay un montón de slides que no quiero presentar porque es paso a paso la ejecución del ejercicio, sino más bien vamos a ejecutarlo. Más divertido. Es correcto. Muy bien. Entonces, si ustedes van a descargar o van a seguir este entrenamiento en Learning Path, uno de los primeros pasos que necesitan es descargar algunas librerías o algunos archivos desde GitHub. Uno de ellos es este que ustedes están viendo, artifacts.zip. Y dentro de los prerequisitos, necesitamos tener instalado Azure CLI en nuestros equipos. ¿Por qué? Porque lo vamos a ocupar para hacer algunas configuraciones. Si revisamos qué es lo que hay dentro de esta carpeta, pues vamos a encontrar que tenemos el archivo README, que este es súper importante porque obviamente necesitamos seguir los pasos que ahí viene para poder entender el paso a paso de lo que tenemos que hacer. Entonces, lo voy a abrir. Son pasos bastante sencillos, donde nos dice que primero tenemos que correr el archivo setup.sh y que necesitamos hacer un login a través de Azure CLI. Entonces, este es el comando que ustedes están viendo. Voy a incrementar un poquito el tamaño de la letra. Y después tenemos que correr el archivo setup.sh. Obviamente, este lo podemos hacer desde una ventana de comando. Y posteriormente, una vez que este archivo se ejecute, tenemos que ejecutar el setup ps1. Este es un archivo que les decía que algunas de las situaciones en las que pudieran incurrir, las comenté al inicio. Entonces, podemos revisar este evento posteriormente y ver que esos detalles cómo se corrigen. Esto es solo para hacer el deployment o hacer la publicación de nuestro servicio web o de nuestra API en Azure API Management Service. Entonces, estamos partiendo de que eso ya está en Azure y que nosotros vamos a generar nuestro conector.
Sin embargo, pues bueno, esto es para completar el escenario. Muy bien. Entonces, si nos vamos hacia Azure, vamos a encontrar que una vez que hayamos ejecutado estos scripts, vamos a tener estos tipos de servicio o estos elementos. Tenemos la suscripción, tenemos el App Service, el plan y el API Management Service. El nombre puede ser distinto, puede variar, es un nombre dinámico, obviamente para evitar que esto pues se duplique. De las cosas que vamos a necesitar y que son importantes es esta dirección, este gateway URL, y si nos vamos al menú de la izquierda, vamos a tener suscripciones. En las suscripciones vamos a tener las llaves de seguridad para poder establecer una conexión de donde quiera que la queramos hacer hacia este servicio API. Es decir, esta es nuestra seguridad. Cuando hemos trabajado o se han trabajado con algunas otras aplicaciones, el API Key es el que nos permite decirle a nuestra API que somos una fuente de confianza, que podemos acceder al servicio sin ningún problema. Voy a copiar esta llave y la voy a respaldar aquí porque la vamos a utilizar ahorita más adelante. Esta llave es la que necesitamos. Muy bien. Entonces, les comentaba que una vez que están librados estos servicios, si vamos a esta sección de APIs, dentro del API Management Service, tenemos que está el API de Inventory Management. Aquí tenemos las configuraciones, podemos hacer pruebas, revisiones, tenemos los métodos, que en este caso es un get. Aquí obviamente podemos agregar todas las operaciones que veíamos en uno de nuestros slides. Pero justo nos vamos a enfocar en este que ya está realizado, que es un get. Si yo quiero generar mi conector, puedo hacerlo de dos formas. Y la primera es, si doy clic en estos tres puntos a nivel del API, no del método, sino del API, voy a tener esta opción que dice Create Power Connector. La voy a seleccionar y me dice, bueno, ¿cómo quieres que se llame? ¿Cuál es el API que vas a utilizar? ¿Cuál es el ambiente en donde quieres hacerlo? Lo voy a hacer en desarrollo, obviamente. Y el nombre que quieres que despliegue. Entonces, lo voy a hacer. Este es el nombre que va a tener. Y voy a pedir que lo cree. Entonces, en este momento, Azure está comunicándose con Power Platform y está generando la información y lo necesario para tener mi conector. Esa es la forma como automática. Sergio, en lo que termina de crearse, creo que para algunos que están empezando con estos temas, sería interesante que nos contaras qué venía en los archivos de GitHub, qué tipo de conexiones, bases de datos. Bueno, en los archivos de GitHub, este es el zip que descargamos. Les decía, son los dos archivos necesarios para hacer el deploy de Azure, de nuestro servicio. Y dentro de este otro archivo viene ya el código del servicio. Realmente para aquellos que quisieran ver más al detalle, pues aquí están los archivos. Sin embargo, si solamente queremos revisar la conexión, con los pasos 1 y 2, que es el deployment del servicio, sería pues suficiente. Ahora, si alguien más tiene servicios personalizados y ya los tiene en Azure, pues entonces lo que tendremos que hacer es pues solamente hacer el conector. Gracias, Sergio. Muy bien, entonces con esto ya se hizo, ya terminó la conexión. Voy a ahora irme a powerapps.com. En mi archivo, en mi ambiente de desarrollo, en el área de data, tengo Custom Connectors. Entonces van a aparecer aquí, si se fijan, aquí está ya el conector de Live. Lo que voy a hacer es, voy a modificarlo para ver que todo se encuentre bien. Obviamente aquí podemos personalizarlo, podemos cambiar el color, podemos poner una imagen corporativa, o si somos una ISV que está haciendo soluciones para el App Store, bueno, podemos hacer nuestro logotipo. ¿Cuál es el esquema que va a utilizar? Por seguridad es HTTPS. Este host lo está tomando desde Azure y estos datos también salen de Azure. El siguiente paso es revisar la seguridad.
En la seguridad, previamente ya se identificó que se necesita la seguridad es a través de API Key. El API Key se va a llamar como tal, este es el nombre del parámetro, lo queremos o lo necesitamos que venga en el header de nuestra petición web, y esa es cómo estamos haciendo la definición. Después, ¿cuál es el método que vamos a hacer uso? Podemos publicar el método get, post, patch, etcétera. Entonces, este es el nombre que va a tener visualmente y este es el método o la operación que está dentro del API. Por Que aquí ahí es, tenemos... perdón, que ahí es interesante pensar que para los usuarios que no son de desarrollo duro, de desarrollo tradicional, eso les ayuda a familiarizarse con qué les están entregando. Esa manera de utilizar las instrucciones ayuda mucho para los usuarios que son desarrolladores civiles. Correcto. Obviamente no voy a negar que hay una curva de aprendizaje para las personas que no son desarrolladores y que están haciendo un conector personalizado. Sí, definitivamente, como en todo, hay una curva de aprendizaje. Incluso si hablábamos de Excel, una persona que va a aprender Excel por primera vez, pues no es un programador, pero tiene una curva de aprendizaje porque estás aprendiendo algo nuevo. La ventaja es que pues no tenemos que gastar tanto tiempo como lo hizo el desarrollador para poder generarlo, sino solamente hacer el consumo de ese API a través de esta interfaz. Si quisiéramos generar más acciones, aquí hay una opción para generar más acciones o incluso podemos ver las referencias que está utilizando este API, que es un objeto de las ciudades de los warehouse y el array que me está entregando al final de todos los lugares donde almacenamos productos. Muy bien, entonces todo esto, si se fijan, yo no tengo que modificar algo. Realmente la definición así viene desde Azure. Voy a darle un preview. Tampoco me debo de hacer algo, sino finalmente lo que debo hacer es una prueba para ver que esto esté funcionando. ¿Cómo lo hago? Pues necesito generar una conexión, necesito establecer la confianza entre mi API y mi conector en Power Apps. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo la suscripción. Entonces, ¿qué es el API? Aquí ya estableció la conexión. Si se fijan, yo ya tengo varias. Puedo volver a la sección de Custom Connectors. Me voy a ir aquí a Live, que es la versión que estamos haciendo. Esta ya está lista. Me voy a ir al paso 5, que es pruebas. Y voy a dar Test Operation. ¿Qué es lo que está haciendo? Está simulando la llamada a este método y vamos a visualizar el regreso de una lista de ciudades que me otorga este método. Y bueno, creo que no conozco una sesión, Fátima, en la que no nos escapemos de justo esta situación en la que esperamos que sea instantáneo y por alguna razón, pues bueno, demora tiempo. Al final, eso es lo interesante de los demos en vivo. Correcto. Bueno, pues aquí tenemos la lista de nuestros almacenes, ¿no? Podemos certificar que está funcionando nuestra conexión, nuestra seguridad, el método que dijimos que queremos utilizar. Y pues con esto estamos listos para utilizar. Si se fijan, podrán decir, Sergio, es un escenario básico, es un escenario donde solamente muestras una lista, definitivamente. Pero el procedimiento es el mismo para cualquier método. No importa si el método dentro del API hace otras 10 conexiones a otros sistemas que probablemente sean legacy. Nosotros no nos importa, en el buen sentido, lo que sucede dentro porque nosotros solo queremos hacer el consumo de eso. Y el consumo de cualquier API en Azure es de esta forma. Con esto hacemos el conector y con esto estamos listos para utilizarlo en la plataforma, que es la finalidad por la cual estamos aquí. Y creo que eso también nos ayuda mucho a entender que del lado de desarrollo,
Ellos han controlado todo, el escenario que hablábamos del restaurante. Ellos se han encargado de controlar qué tanto están permitiendo en las bases de datos, qué tanto están permitiendo que se consulte, se modifique, se actualice información. Entonces, por ese lado, el Departamento de Sistemas está completamente seguro de qué cantidad de permisos de control está cediendo al usuario. Entonces, eso ayuda muchísimo. Y justo, al final, el que va a consumir el API no tiene que preocuparse porque su conexión genere algún tipo de error o de, digamos que, modificación dentro de la información del sistema, a menos que ya Definitivo. haya tenido todo ese control, ¿no? Entonces, está Correcto. súper interesante. Bueno, pues entonces lo que sigue ahora es ver cómo ese conector funciona. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una aplicación Canvas para tablet en este caso. La voy a hacer, obviamente, solamente con un botón que haga el llamado a mi conector y después una lista para desplegar los resultados. Mi primer paso es venir al menú del lado izquierdo en Data, agregar una conexión. Voy a teclear aquí inventarios. Si se fijan aquí ya los tengo aquí abajo. Entonces voy a utilizar el live. Ya hice mi conexión. Ya la tengo dentro de mi aplicación. Ahora voy a insertar un botón que es el que al presionarlo va a ejecutar esa llamada. Entonces en la propiedad onSelect voy a meter el resultado en una colección que se llame inventarios Latam. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, pues necesito mandar llamar el API que se llama inventarios, y debería... Live, Okay. creo que estaba al inicio. Sí, probablemente no hice la conexión, me faltó un clic más. Aquí está. Listo, ya lo tenemos ahí, entonces me regreso aquí a mi fórmula. Y ya tenemos Inventory Management. Eso es lo increíble de las plataformas como Platform Power Apps. Todo el tiempo te van llevando en la mano, te dejan saber que algo no está bien porque allá arriba en la función tendría que estar haciendo la llamada. Entonces, si no lo detecta, ¿qué te faltó? Entonces te da la pista de qué es lo que más te falta y te lleva de la mano. Correcto. Obviamente, dentro de esta propiedad, Fátima, de Inventory Management, yo solo tengo este nombre o esta operación, pero pudiéramos tener un get, un post, un patch, un update, cualquiera de los métodos que vimos, los podríamos tener aquí como un listado. En este caso voy a hacer uso del único método al momento de hacer un clic. Pero quiero desplegar esto en una galería. Entonces, lo que voy a hacer es, le voy a decir a esta galería que la lista que va a desplegar es el resultado que está en inventarios Latam. Entonces, por ahí ya está. Voy a agregar una etiqueta que me muestre el nombre. Si se fijan, identifica en este momento la propiedad de CityName, que es una de las propiedades que regresa mi control o mi API. Entonces, si yo la corro, le doy clic, puedo tener o puedo visualizar la lista. Obviamente está bastante amplia. Pero si reduzco el tamaño, tengo la lista de las ciudades. Y entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Acabo de hacer una ejecución de una API que está en Azure, que a su vez no tengo ni la menor idea qué hace internamente. Yo solo sé que va y consigue una lista de mis inventarios sin importar de dónde, porque gracias al equipo de desarrollo ellos hicieron esta API y yo la estoy utilizando dentro de Power Apps sin necesidad pues de toda la tecnología que esto pudiera conllevar si lo hiciéramos de otra forma. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera hacer esto, pero en Power Automate? Power Automate es muy similar, realmente no es más que agregar un conector. Entonces voy a irme a mis flujos de trabajo. Me aseguro que esté en el ambiente de desarrollo, que fue el que seleccioné.
voy a hacer un nuevo, un flujo instantáneo. No quiero que sea ningún trigger, sino que esto sea manual. Cada vez que yo lo ejecute, pues funcione. El siguiente paso, me voy a ir a la sección de custom o personalizados, dependiendo del idioma. Y si fijan, yo tengo varios ejercicios que he estado haciendo. Este último es el de live. Lo voy a seleccionar y me da el método que tengo. ¿Cuáles son las acciones que puedo hacer? En este caso es el get. La voy a seleccionar. Si se fijan, como ya está hecha la conexión, yo no necesito volver a autenticarme, sino que la conexión está hecha a través del conector y que si la API llegara a cambiar en el futuro, lo cambiemos en un solo lugar y esto nos beneficia a las 50 lugares posibles en donde podemos utilizar este API. Como tip, el nombre de un workflow no acepta las diagonales. Entonces, si ustedes quieren salvar este flujo, les va a marcar un error. Lo único que tienen que hacer es venir y remover estas diagonales que están aquí para que no les marque error. Listo. Entonces, si yo le doy, vamos a darle un nombre aquí rápido. Lo voy a salvar. Y vamos a hacer una prueba rápidamente. Es manualmente. Continuar. Y vamos a poder ver el resultado de la misma manera que lo vimos en nuestra aplicación, pero obviamente pues con el formato de JSON. Este es el resultado del método de nuestra API. Nos falta un escenario muy rápido que vamos a cubrir antes de que el tiempo termine porque tenemos un par de preguntas para ustedes. Pero este es únicamente asumiendo que el equipo de desarrollo no ha publicado el servicio en Azure y tú lo que quieres es avanzar. Quieres continuar con tu conector, quieres empezar tu aplicación y les dices, oye, si tienes la definición OpenAPI de tu servicio, compártemela y yo puedo continuar con mi trabajo aún y que ustedes no lo hayan terminado. Entonces, vamos a hacer una importación de un archivo OpenAPI. Y ellos o el área de sistemas me van a compartir un archivo JSON. Este archivo tiene un formato o un esquema que contiene toda la definición del servicio. Ahorita la vamos a ver. Estos pasos son los mismos. Tiene la misma información que de definición de nuestro servicio. Lo que tengo que hacer es ir a través de todos los pasos para validar que esté bien la información. Aquí me pide un nombre. Si se fijan, tienen los mismos métodos, los nombres. ¿Por qué? Porque es un archivo que contiene la definición de ese conector. Al final, genero el conector, lo puedo utilizar sin necesidad de que el equipo publique esto en Azure. Porque ya está aquí, puedo simular que lo utilizo en mi aplicación. Y para cuando ellos digan, oye, ya está listo en Azure, ya está funcionando, yo no tengo que hacer absolutamente nada porque ya está mi conector y lo único que tengo que hacer es consumirlo y ver el resultado. Esa es la forma en la que hacemos un conector custom desde un archivo OpenAPI. Eso ayuda muchísimo a los tiempos de respuesta y a todos los retos que tienen que enfrentar para diseñar las soluciones en las organizaciones. Así es. Entonces, pues bueno, realmente esto es lo que queríamos presentarles. Obviamente, esperemos que haya preguntas. Con todo gusto estamos listos para responderlas. Déjenme volver un poco a la presentación porque queremos, pues, ahora sí que poner a prueba, pues, lo aprendido. Denme un segundo. Vamos a ver qué tanta atención nos pusieron. Ok. Bien, este es creo que este link es el que podemos utilizar para contestar o pueden utilizar el chat para poder hacer
hacer las respuestas, ¿no? Las pueden Debe de contestar dentro del estar. chat. Ajá. Va a estar, ya está en vivo, ahorita se los comparto para que en la sección de comentarios lo puedan ver. Seguramente ya lo tienen por ahí. Aquí está el código QR también para que lo puedan visualizar y ya se debe de ver en este momento. Recuerden que vamos a tener unos minutos de delay entre lo que ustedes están escuchando y el tiempo en el que estamos leyendo las preguntas. Así que bien, pues vámonos con la primera. Muy bien. ¿Qué es lo menos relevante a la hora de crear un conector personalizado desde Azure API Management? A es cada API en Azure tiene el menú de exportar y crear un conector. El Azure API Management ofrece una característica para la creación directa de un conector para Power Apps. Y para usar el conector personalizado dentro de Power Apps, no tengo que crear una conexión para ello. ¿Qué es lo menos relevante? ¿Qué es la opción que si pudiéramos prescindir de ella en algún momento y que pudiéramos seguir utilizando nuestro conector? Entonces, obviamente vamos a esperar un poco para el desfase que hay y, bueno, invitarlos nuevamente a que sigan este entrenamiento paso a paso en el link que apareció al principio en el Learning Path. Es solo una pequeña parte de todo este contenido. Yo no sé qué opinas, Fátima, pero el Learning Path ha crecido inmensamente. Hay demasiado contenido. Sí, totalmente. Creo que en eso Microsoft ha dado pasos agigantados en los últimos años, meses, podríamos decir, del periodo que todos hemos vivido en la pandemia. Pero este enlace que nos proporcionaron para el principio, cuando ustedes lo abran van a encontrar que es toda esta explicación que vimos hoy, por supuesto, paso a paso, con todo el detalle, ya con los tips que hoy estuvieron viendo a través de la explicación de Sergio, van a poder resolver algunas de las características de los retos que se van a presentar. Pero yo les recomendaría que tomaran el enlace y revisaran el contenido completo de ese módulo, porque es muy interesante ver cómo nos pone en contexto, sobre todo aquellos que están empezando con APIs y que necesitan pues más datos, ¿no? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Qué quiero hacer con todo esto? Lo que hemos platicado al inicio. Pero bien, Muy ¿cuál bien. sería la respuesta correcta? Pues bueno, la respuesta correcta es, para usar el conector personalizado dentro de Power Apps, no tenemos que crear una conexión para ello. Si recuerdan, la conexión la hacíamos en el propio conector al momento de la creación. Pero cuando estamos en Power Apps, ya no nos preocupamos por la conexión. Entonces, realmente, eso es lo menos importante, lo menos relevante, porque las primeras dos opciones, si no las hiciéramos o si no las ejecutáramos, pues no tendríamos nuestro conector. Así Oh, es. muy bien. Bueno, pues vamos a seguir viendo qué tanto aprendimos el día de hoy. Bien, siguiente pregunta. Hay varias formas de crear un conector personalizado para Power Apps. ¿Cuál no es una forma de crear el conector personalizado? A, exportar desde Azure API Management. B, importar un archivo desde OpenAPI. C, importar un archivo WSDL. Esa Muy bien. está fácil y si nos pusieron atención está súper sencilla. Sí, es correcto. Digo, por ahí en alguna de las preguntas hay un término que para los desarrolladores pudiera llamarnos la atención y decir, creo que esta es la opción. Pero, pero bueno, creo que sí mencionamos de forma muy directa las únicas dos opciones que se mostraron válidas para generar este conector. Entonces, bueno, Y les sin, comparto. Adelante, Fátima. y sin dejar de lado que lo hemos estado conversando desde el inicio, este tipo de conectores lo que buscan es empoderar a aquellos que no son desarrolladores tradicionales. Entonces, justo ahí está la clave. Muy bien. Y bueno, la pregunta uno, casi 48% de las personas votó con la opción correcta. Muy bien, Uh-huh. excelente. Entonces,
Obviamente pueden buscar el material o si no, a Fátima o a un servidor a través de redes sociales. Si al momento de hacer este entrenamiento paso a paso en su máquina, en su PC, tienen algún problema, a través de las redes sociales pudiéramos contestarlas. Si bien les recuerdo los tips que al inicio les mencioné o esta experiencia por la que yo pasé al momento de preparar el material, bueno, quise compartirla para evitarles una cantidad de minutos en las que estuvimos viendo el por qué sucedía ese detalle. Así es. Bien, Bueno, entonces la pues respuesta de aquí es... la respuesta de la pregunta número 2 es importar un archivo WSDL. ¿Y cómo nos fue en las respuestas? Por ahí están. Vamos a Todavía no publicar. terminan de cargar, pero ahí viene, ahí viene. Muy bien, Listo. tenemos 11 votos. Ok, y eso equivale al 82% contestaron de forma correcta. El 10% contestó la opción de API Management y esa es una de las opciones válidas. Así Perfecto. es. Vamos a la siguiente pregunta. Bien, la pregunta 3. Tratan las diferencias entre conector y conexión. ¿Qué no es correcto? A. Un conector tiene información sobre el aspecto de la API. B. Un conector tiene información acerca de cómo comunicarse con las APIs. C. Un conector conoce los detalles de conexión a las APIs, como los detalles de autenticación. D. Una conexión conoce los detalles de conexión a las APIs, incluidos los detalles de autenticación. Recuerden que estamos buscando el que no es correcto. Vamos a esperar a ver cómo respondemos aquí. Está bastante interesante todo esto, Sergio. Creo que viene una ola de innovación bastante fuerte en las organizaciones, un reto todavía que tienen que enfrentar al respecto, pero bastante bueno para el crecimiento y sobre todo el incremento de la productividad, porque pues al final son ellos quienes detectan qué está pasando, ¿no? Ah, caray, se nos cayó Sergio. ¿Qué está sucediendo? Bien, vamos a compartir mi pantalla. Denme 2 segundos, voy con mi pantalla. Estábamos en la pregunta 3. Y ahí casi ya nos deben ver. Genial. Bien, no debe tardar Sergio en volverse a unir con nosotros. Estas cosas pasan en vivo. Al final, el Internet a veces no tiene palabra. Pero bueno, para los que están respondiendo las preguntas, hablábamos de, bueno, todos estos retos que se vienen para las organizaciones, todo lo que va a implicar estas curvas de aprendizaje de las que hablaba Sergio. No son cortas, pero tampoco son nuevas. Al final, los estándares han cambiado. Antes hablábamos de aprender computación de manera general y era un gran reto entender para qué queríamos todas esas herramientas, pues hoy nos estamos enfrentando a ese mismo tipo de cambios. Bien, pues vamos a ver la pregunta 3. Nuestra respuesta es: un conector conoce los detalles de conexión a las APIs como los detalles de autenticación. Bien, vamos a ver cómo nos va por allá con las respuestas. Por aquí estamos. Vamos a ver. Están llegando las respuestas y hasta ahora tenemos 18% de respuestas correctas. Bien, vamos a avanzar porque nos quedan solo unos minutos y esto vuela. Mientras esperamos a ver si Sergio se... Aquí estoy. Sergio, Fátima. llegaste, no te veía. Sí, bueno, no sé, estoy aquí en una oficina donde supuestamente todo debería estar de acuerdo y bueno, pues sucedió lo que no El nos internet queríamos. no tiene palabra, amigo. Correcto. Entonces, Pero qué bueno, bueno ya tenerte de nuevo. listo. Entonces, bien, no sé si hay preguntas de la audiencia.
pero mientras aparecen, vemos que el día de hoy, pues bueno, vimos cómo hacer el conector personalizado. Obviamente esta forma de crearlo ha evolucionado. En un inicio era un poco más, pues, complejo, pero la velocidad en la que hemos estado, o Microsoft ha estado haciendo actualizaciones es increíble y cada vez se vuelve mucho más sencillo poder trabajar con la plataforma y vimos cómo se genera un conector de forma muy sencilla. Es prácticamente un wizard en el cual estamos siguiendo paso a paso, ¿no? Vimos cómo generar el mismo conector, pero comenzando desde un archivo que contiene el esquema de nuestro servicio, es decir, contiene en dónde está hospedado, cuál es la definición de los parámetros que está esperando y qué es lo que me va a regresar. Prácticamente las tres cosas más importantes para poder interactuar con un API. Y vimos cómo utilizar este API dentro de, o de este API en un conector y el conector dentro de Power Apps. Es decir, por medio de un botón, haciendo el llamado a el método y también cómo lo hacemos a través de un flujo de trabajo en Microsoft, en Power Automate. Vimos cómo hacer esas tres cosas. Sergio, entre todas las características que hemos conversado, ¿cuál sería tu recomendación para el departamento de sistemas en cuestión de comunicación, de paradigmas que ellos deberían de tomar en cuenta para la construcción de los APIs? Es decir, ¿qué más podríamos darles como recomendación a estos equipos de desarrollo tradicional como para que ellos sean más abiertos en el uso de APIs? ¿Qué es lo que no correría riesgo de su información? Sí, bueno, mi recomendación es que trabajemos en conjunto y busquemos siempre esta como división, es decir, dividir los esfuerzos de trabajo para poder avanzar de forma más rápida en el desarrollo de cualquier solución que tenga que ver con la plataforma, con Power Platform y con equipos de desarrollo. Tratar de eliminar candados, bloqueos posibles en la cadena de desarrollo y que distribuyamos nuestras actividades, que podamos trabajar en distintos hilos, pero que al final estos se junten por medio de una de estas formas, pues por medio de un conector. Híjole, este tema da para mucho más. Definitivamente quisiéramos seguir compartiendo más con ustedes, pero recuerden que aquí pueden encontrar más información sobre todo lo que hemos estado conversando hoy para que puedan explorarlo y llevarlo a sus organizaciones. Sergio, ¿quieres agregar algo más? Pues nada más agradecer el tiempo que nosotros esperemos que esto sea de ayuda y que los motive a implementar esto en las organizaciones y que cualquier duda está la capacitación de Microsoft, nuevamente no me canso de decirlo, y segundo, pues en la comunidad, los invitamos a que busquen distintas comunidades, distintos sitios web donde podemos pues contribuir, colaborar entre todos y resolver preguntas que podamos tener. Así es. Muchas gracias, Sergio, por el tiempo que dedicaste a esta sesión, por todo lo que hemos compartido hoy. Ha sido un honor para mí estar contigo en esta mañana. Igualmente. Un gustazo estar contigo. Y bueno, invitarlos a que sigan viendo más sesiones en el Microsoft Build. Por favor, revisen la agenda. Hay cientos de sesiones. Tenemos preguntas, parece, pero creo que no nos aparecen. Déjenme ver. Por acá nos dijeron que no. Eh, Recuerden que nosotros nos quedamos todavía 15 minutos más respondiendo por el chat las preguntas que puedan surgir. ¿Correcto? Así es. Entonces, pues bueno, de aquí vamos a estar un momento. Estamos ya por finalizar la La sesión. transmisión en vivo, pero lo demás nos quedamos respondiendo. ¿Dónde están las preguntas? Cosas de las sesiones en vivo. Muchas gracias a todos los que se unieron a nuestra sesión. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana. Nos vemos las preguntas.
parece que nos comentaron que no había. Vamos a esperar. Si están dejando preguntas y nosotros no podemos verlas en los comentarios, vamos a tomar nota y les mandamos la respuesta. Porque por aquí debería haber una sección, pero no las vemos. Bueno, pues listo, estamos ya en el final. Adiós, muchas gracias. Síganos en redes sociales. Nos vemos en redes sociales.